Escrituras al Evangelio según San Marcos y capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y les voy a invitar para que leamos algunos versículos de ese capítulo. Marcos, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. En Jesús está el poder para perdonar pecados. Esta es básicamente la intención de esta historia. Probar que así como en el pueblo de Israel se entendía que Dios era quien perdonaba los pecados del ser humano, la historia está escrita precisamente para decir en Dios y en Jesús. Es decir, en Jesús está el poder, está la autoridad para perdonar los pecados. Ahora bien, para poder afirmar esta verdad central que encontramos en este capítulo, entonces es importante trabajar un poco con el contexto histórico y trabajar un poco con la realidad de eso que llamamos pecado. ¿Cuánto daño puede hacer a una conciencia el pecado del que no se puede escapar? A diario, la gente puede recurrir al psicólogo, pueden recurrir al psiquiatra, pueden recurrir al especialista de la conducta humana, pueden recurrir al religioso, al sacerdote, al ministro, con la intención de poder hacer
lo que se conoce en ese lenguaje catarsis, poderse liberar de sentimientos de culpa. Algunos logran con éxito alcanzar tal liberación porque pueden sacar de lo profundo de su ser los dolores y las amarguras que le producen aquellas decisiones erráticas, aquellas conductas erráticas, aquellas cosas que religiosamente llamamos pecado. Pero cuán difícil se le hace para algunas personas el poderlo sacar. De hecho, hay gente que llana y sencillamente llegan hasta la oficina del especialista de la conducta humana y a la hora de decirle a ellos esa negrura del pasado, esos grisáceos del pasado, esos errores cometidos del pasado, sienten tanta vergüenza por su moral, sienten tanta vergüenza porque trascendieron a cosas que jamás ellos hubieran querido realizar, que llana y sencillamente no las cuentan, no las dicen y salen de allí tal y como entraron. No se puede dar una experiencia de liberación, no se puede dar una experiencia de catarsis, porque llana y sencillamente esa conciencia del error cometido no puede ventilarse y ellos no se pueden escapar de tal realidad. Las consecuencias que el ser humano vive precisamente como resultado de aquello que no puede ventilar, de aquello de lo que no puede recibir perdón y no puede sentirse perdonado. Las consecuencias son inmensas, a tal punto que pueden llevar al ser humano a un estado de incapacidad permanente. Los especialistas de la conducta humana hablan precisamente de una cantidad inmensa de enfermedades que muy bien pueden ser enfermedades biológicas o enfermedades químicas o como le dijera, pero muchas de ellas pueden ser mera y sencillamente enfermedades psicosomáticas, es decir, que están acá arriba precisamente como resultado de no poderlas ventilar. Es como un fantasma que se esconde dentro de nosotros y llana y sencillamente ni siquiera nosotros mismos nos atrevemos a decirle: lárgate de aquí, vete de mi mente, no me molestes más. Pues esto fue precisamente lo que sucedió con este ser humano, al que la Biblia denomina como un paralítico. Eso es precisamente lo que este ser humano vive, lo que este ser humano experimenta. Su parálisis era tal que no podía acercarse a Jesús. Su condición de enfermedad era tal que unos amigos descendieron su cuerpo en la camilla por el techo de una casa. Y qué bueno que no fue la suya ni la mía, porque la Biblia dice que rompieron el techo para poderlo introducir. De seguro, este ser humano vivía resignado a creer que su pecado lo había enemistado con Dios. Porque esa es la conducta natural del ser humano. La conducta natural de nosotros, los seres humanos, es que cuando sentimos que hemos transgredido la ley divina, lo primero que hacemos es ya y sencillamente procurar no estar por donde Dios está. Y desde luego es importante que nosotros entendamos cuál es la enseñanza que la Biblia nos da sobre este particular. Porque escúchenme bien, hay enseñanzas que pueden ser religiosas, pero no son
bíblicas. Y lo que es importante en la experiencia de nuestra relación con Dios no es lo que la religión o la denominación puedan decir. Lo que es importante en nuestra relación con Dios es lo que las Sagradas Escrituras puedan decirnos con respecto al propósito divino. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces yo he escuchado es decir que Dios no trata con el pecador. Es decir, que Dios se separa automáticamente del pecador. Es decir, que Dios no guarda ninguna relación con el pecador. Y ya de sencillamente le hacemos entender a la gente que Dios anda con una pandilla de gente santa. A los que llana y sencillamente les otorga todo el derecho y todo el privilegio. Pero aquel que comete un error, aquel que comete una falta, Dios se aleja de él inmediatamente. Esto puede resultar lógico, pero no es bíblico. Y desde luego, como yo estoy frente a gente pensante, y hay gente que nos está escuchando, nos está viendo a través de la internet, me parece que es propio entonces presentar algún modelo. ¿Se acuerdan el día que Adán y Eva pecaron contra Dios? ¿Quién salió a buscar a quién? ¿Quién salió a encontrarse con quién? Si Dios hubiera sido de la tesis que alguna gente plantea y establece, de seguro ellos quisieran que la Escritura dijera que Dios, tan pronto Adán y Eva pecaron, Dios dijo: yo no quiero saber de esos sinvergüenza. Ante mí que no se presenten. Mi ira los va a destruir, mi ira los va a acabar. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen lo contrario. Ellos se escondieron de Dios, pero Dios salió a encontrarse con ellos. Esta historia tiene que ver con eso. Esta historia se vincula con esa realidad. Probablemente, claro, nosotros muchas veces, como resultado del celo de la religiosidad, comenzamos a hacer inferencias y hacemos que esas inferencias se conviertan parte del carácter divino. Pero no necesariamente lo que yo infiero es parte del carácter de Dios. Yo no soy quien modelo a Dios. Yo no soy quien hago de Dios el ser que Él es. La Biblia no dice que yo hice a Dios conforme a mi imagen y mi semejanza. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Él me hizo a mí conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, a mí no me puede asistir el derecho de presentar a Dios como Dios no es. Yo tengo que presentar a Dios como la Escritura lo presenta. ¿Quiere decir esto que Dios avala el pecado? No. ¿Quiere decir esto que Dios aplaude el pecado? No. ¿Quiere decir esto que a Dios le da lo mismo que pequemos como que no pequemos? No, bajo ninguna circunstancia. El ser humano que entra en una experiencia de relación con Dios debe saber que Dios establece reglas, y son reglas no para beneficio de Él, sino son reglas para beneficio de ¿quién? De nosotros. Si yo no peco, Dios es Dios. Y si yo peco, Dios sigue siendo Dios. A fin de cuentas, el beneficio es ¿para quién? Es para mí, es para nosotros. Ahora, mire qué dato interesante. Mire qué planteamiento más interesante. Gracias a unos amigos que llenos de optimismo y llenos de esperanza, llevaron a este paralítico ante Jesús, pudo escuchar él de Jesús algo distinto, algo diferente. Hasta aquel momento, la religión judía tenía una regla. ¿Cuál era la regla?
enfermedad era sinónimo de pecado. Esa era la regla. ¿Qué entendía aquel pobre ser humano? Aquel pobre ser humano entendía que él estaba enfermo, paralítico, porque había pecado. Y ahora llega ante Jesús y escucha algo totalmente diferente. Tal vez para algunos les hubiera gustado que Jesús dijera: ven acá, hijo del diablo, acérquenme a este hijo del diablo aquí, que voy a hablar con él. Acérquenme a este perverso pecador, que voy a hablar con él. Pero mira lo que Jesús le dice: hijo, hijo. Porque Dios sabe cuánto duelen las consecuencias del pecado. Porque Dios sabe cuánto se sufre cuando se anda en enemistad con Él. Porque Dios sabe cuánto tormento existe en la psiquis de un ser humano que todavía no ha podido borrar el pasado doloroso y angustioso que le lastima, que le hiere. Dios no anda condenando. Me encanta lo que dice la Escritura en términos de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese ¿qué? Fuese salvo por Él. La intención de Dios no es condenar. Él mismo dijo, Jesús mismo dijo: el diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Noten bien lo que Él le dijo a este paralítico: hijo. ¿Por qué le dijo hijo? Porque el mensaje de Dios a través de esta historia es hacernos saber que Dios no rompe la relación con nosotros cuando fallamos. Que Dios no rompe la relación de nosotros cuando erramos. Que Dios no rompe la relación con nosotros cuando cometemos errores. Yo recibía una carta esta semana de una mujer que me decía: pastor, le voy a escribir la verdad con respecto a mi hijo. Note bien cómo decía: con respecto a mi hijo. Me hablaba de todos los defectos que ella entiende su hijo tiene. Me hablaba de todas las faltas que ella entiende su hijo tiene. Y al final me pone una nota y me dice: todo esto se lo digo, pastor, no para difamarlo, sino para que en su oración privada usted ore por mi hijo. Fíjese que los errores de su hijo no han llevado a esta madre a divorciarse de él. Fíjese que los errores de este hijo no han logrado siquiera que su madre le llame de otra manera. Los errores de nuestros hijos no alteran nuestra relación de paternidad. Las faltas que nuestros hijos cometen no alteran la relación paterno-filial, ni materno-filial. Siguen siendo nuestros hijos. Les seguimos llamando a nuestros hijos y seguimos entendiendo que son sangre de nuestra sangre y son ¿qué? Carne de nuestra carne. Si los hombres sienten malos a aventarle buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. El hecho de que un ser humano esté atormentado en su conciencia por los errores de su pasado no le priva de que cuando Dios le ve, le diga hijo, le diga hija. No. Eso lo podrá decir una religión, pero no lo dice Dios. Y la fe en el Señor no estriba en lo que diga una religión. Nuestra fe en el Señor estriba en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mire lo segundo que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Contésteme una pregunta. Leímos la historia
¿En algún lugar usted leyó que este paralítico pidió perdón? ¿En algún lugar leímos que este paralítico iba arrepentido? ¿No? En algún lugar leímos que este paralítico le dijo a sus 4 amigos: llévenme en donde él, que yo quiero ir. No. Es más, la tendencia de la historia dice que la fe era de los 4 amigos, que la misericordia era de los 4 amigos, que la compasión era de los 4 amigos. Eran ellos los que querían. La Biblia dice: Jesús miró la fe de ellos y se admiró. Ellos con optimismo dijeron: no te preocupes, tú vas a estar frente a Jesús, porque vas a estar frente a Jesús. Porque ese es el interés de Dios. El interés de Dios es que el santo esté frente a Dios y el pecador esté frente a Dios. La voluntad de Dios es que algunos se salven. La voluntad de Dios es que algunos se pierdan. No. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. El propósito de Dios, cuando la Escritura dice que Jesús pendió de la cruz, dice Juan: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Esa es la voluntad del Padre, y ese es el mensaje que la iglesia tiene que presentar a la sociedad del siglo XXI. No puede ser un mensaje que excluye, no puede ser un mensaje que separa y dice: voy a poner los santos aquí y los pecadores acá. No, es todo lo contrario. El llamado de la gracia es un llamado para todos. El apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice que Dios subestimó la santidad de los judíos y subestimó la religiosidad de los gentiles, llana y sencillamente para encontrarlos a todos culpables y a todos ofrecerle la bendita esperanza de la salvación. Amén. Me llama la atención. Esta es una historia interesante, porque es una historia que rompe paradigmas. Es una historia que estremece la conciencia de una iglesia que ha perdido de perspectiva su voz profética. Una voz profética que no es para entretenernos como cristianos en la iglesia. Es una voz profética para decirle al pecador: hijo, Dios no tiene problemas contigo. Hijo, Dios no hace acepción de personas. Hijo, la voluntad del Padre es que tú no te pierdas. Hijo, el propósito y la voluntad del Padre es que tú seas salvo. Hijo, la voluntad de Dios está expresada en el madero de la cruz, donde allí Jesucristo entregó su vida y su sangre para salvarnos a todos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Desde luego, esta expresión no podía ser entendida por los religiosos, ya que ellos habían establecido la norma, ya que ellos habían establecido la regla. Enfermedad es consecuencia de pecado. Esa es la regla. Ahora, sí se indignaron contra Jesús. Y se indignaron contra Jesús porque llana y sencillamente Jesús le estaba diciendo a un paralítico: te perdono tus pecados. Y los judíos tenían bien claro que el único que perdonaba pecados era ¿quién? Dios. Era Dios el Padre. Si es Dios el que perdona pecados, ¿cómo tú vas a decir que le perdona los pecados a él? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio esa fuerza? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes hacerlo? ¿Y sabe qué pensaron? Pensaron inmediatamente que Jesús era un blasfemo.
Eso no está puesto ahí por casualidad. No está puesto por casualidad. Cuando un religioso en Israel gritaba blasfemia, lo que estaba diciendo, ¿sabe qué era? Agarren piedras que vamos a apedrear a alguien. Eso era lo que decían ellos cuando gritaban blasfemia. Cuando un judío gritaba blasfemia, lo que inmediatamente se esperaba es que se señalara al blasfemo. Y cuando se señalaba al blasfemo, lo próximo que el blasfemo recibía era una andanada de pedrada. Moría bajo lapidación por la blasfemia. Esto estaba establecido dentro de la ley. Si miramos Levítico capítulo 24 y verso 16, Levítico 24 y verso 16, vamos a encontrar la regla que establecía precisamente la blasfemia. Levítico 24 y verso 16, mira cómo dice, además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Es decir, estos religiosos entendieron que Jesús era un blasfemo, porque Jesús le estaba diciendo a uno que estaba paralítico por ser pecador, te perdono. Y todavía él seguía paralítico. Y si estaba paralítico, era que no estaba ¿qué? Perdonado. Por lo tanto, yo decía, no está caminando, está paralítico. Y si está paralítico, no lo han perdonado nada. Este es un blasfemo. Ahora, note bien dos elementos que son importantes para entender esta historia. En el versículo 1 dice que Jesús estaba en casa. En casa. Desde luego, Cafarnaúm no era la casa de Jesús. Físicamente, Jesús no vivía en Cafarnaúm. Pero desde luego, hay sitios que nosotros adoptamos como nuestras casas y los adoptamos como nuestros lugares. Hay personas que me dicen, ¿tú tienes algún? Sí, mira, hay sitios que para mí es como llegar a mi casa. Y desde luego Jesús tenía tanta simpatía, tenía tanta amistad. Imagínense, de los 12 discípulos, 5 discípulos eran de Cafarnaúm. Jesús se sentía tan cómodo en Cafarnaúm, porque allí él gozaba de la amistad, gozaba del prestigio. La mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en Cafarnaúm. Que él ya sencillamente se sentía como en su casa. Ahora, observe bien que el texto dice que los maestros de la ley que allí estaban no gritaron blasfemo. ¿Qué hicieron? Lo pensaron. ¿Por qué no gritaron? Porque eso era lo que la ley exigía. Si hay blasfemo, grita blasfemia y apedreamos al blasfemo. Pero ¿por qué no lo gritaron? Porque Jesús estaba en su casa. Porque Jesús estaba entre sus amigos. Porque cuando Jesús llegaba a Cafarnaúm se llenaban las casas, se llenaban los lugares. Porque cuando Jesús llegaba a Cafarnaúm, todo el mundo decía, llegó Jesús, vamos para allá a escucharlo. Y ellos sabían que si gritaban blasfemo, probablemente los apedreados serían ellos. ¿Se da cuenta cómo empieza a hacerse interesante la historia que estamos atendiendo en la noche de hoy? Miren qué dato interesante. Desde luego, para ellos Jesús es un blasfemo. Pero si le decimos blasfemo aquí, se nos puede virar la tortilla y las pedradas podemos coger nosotros. Ahora, cuando yo tomé exégesis de Marcos, la tomé con un extraordinario profesor,
Y él hablaba de la literatura, de los géneros literarios de las Sagradas Escrituras. Y él decía que esta historia tenía un género literario interesante porque era una historia que presentaba humor negro. Presentaba un humor negro. ¿Qué es un humor negro? Bueno, un humor que hace pasar susto, donde alguien se va a asustar. Y note bien lo que decía este profesor. Él decía que obviamente los religiosos lo pensaron, porque dicen, si lo decimos, sufrimos nosotros. Así que solamente lo pensamos, decimos, mire este blasfemo, lo que merece es que le entremos a pedrada. Y Jesús los mira y les dice, ustedes están pensando que yo soy un blasfemo. ¿Se da cuenta ahora el sentido literario del humor negro? Jesús los expuso. El susto que se llevó esa gente tuvo que haber sido bien grande. Se les fue la respiración, se les paralizó el corazón, porque de momento Jesús los descubre con su pensamiento y dice, ustedes están hablando mal de mí en mi casa. Ustedes me están difamando en mi casa. Pero desde luego, lo que es interesante dentro de esta historia es que para los religiosos, pecado y enfermedad están interrelacionados. Y eso estaba bien. Ellos planteaban que solo Dios puede perdonar pecados y que solo por su perdón el ser humano puede sanar. Porque eso es lo interesante de esta historia. Fíjese que yo comencé diciendo que hay recuerdos del pasado que nos pueden atormentar. Que hay recuerdos del pasado que nos pueden lastimar. Inclusive que hay recuerdos del pasado que a veces nos quitan la alegría. Y hay recuerdos del pasado que nos quitan el sueño. Y hay recuerdos del pasado que podemos estar adorando a Dios y de momento viene ese flash del recuerdo del pasado y se nos quita el deseo de adorar. Hay recuerdos del pasado que nos castigan constantemente. Y es importante que entendamos cuál es la posición de Dios con respecto a nuestros recuerdos del pasado. Hay que conocer lo que la Biblia dice con respecto a nuestros recuerdos del pasado, porque no es justo que tú, siendo cristiano o cristiana, vivas atormentados por los recuerdos de tu pasado. Porque no es justo para ti, porque no es justo para tu fe, porque no es justo para tu relación con Dios, que de vez en cuando el recuerdo del pasado venga como una flecha. Interrumpa tu comunión con Dios, interrumpa tu paz contigo mismo. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de Babilonia, donde habían sufrido tanto, donde habían desarrollado tantas raíces de amargura, nota bien lo que Dios le dijo a Israel antes de sacarlos de Babilonia. Ya estaban próximos para salir y Dios le dijo, un momentito, antes de salir de aquí, déjame decirles algo. El recuerdo del pasado, los dolores de vuestro pasado, las angustias de vuestro pasado, yo no quiero que ahora cuando salgan de aquí las lleven en su memoria. Yo, Jehová, se los prohíbo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios no quiere que tú y yo vivamos con los recuerdos del pasado. Si son recuerdos neuróticos, si son recuerdos que nos lastiman, si son recuerdos que nos hieren, si son recuerdos que nos interrumpen la comunión con Dios, Dios no desea que tú y yo vivamos inmersos en recuerdos del pasado. ¿Sabe lo que dice la Sagrada Escritura? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que
pasaron. Parece que es bíblica esa canción, dice, ya no pasaron. Por lo menos esa partecita es bíblica. Ya pasó. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que dice la Sagrada Escritura? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante de todo esto es que, mire queridos, los religiosos que estaban sentados allí estaban articulando correctamente dentro de su religión. El problema es que lo que ellos interpretaban correctamente estaba ante la opinión de Dios equivocado. Y lo que vale no es lo que yo interpreto correctamente, lo que vale es lo que Dios correctamente interpreta. Lo que Dios correctamente establece. Mire qué dato interesante. Ellos están planteando que pecado y enfermedad están interrelacionados. Claro que sí. Claro que pueden estar interrelacionados. ¿Cuánta gente no está enferma precisamente porque todavía el pasado los atormenta? De seguro cuando venzan su pasado, se sanan. No está mal el planteamiento de ellos. No está mal el planteamiento de ellos, que solo Dios es el que perdona los pecados. No está mal. Y entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Lo que está mal aquí es que ellos no quieren reconocer que Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios, la imagen misma del Dios invisible. Y cuando el Hijo habla, el Padre aprueba. Cuando el Hijo perdona, el Padre perdona. Fíjese, déjeme enseñarle dos pasajes bíblicos aquí que me parece que son importantes. El primero de ellos es en Segunda de Samuel, en el capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y desde luego, como son muchos versículos, simplemente le digo el capítulo y en el verso 13. Pero mire qué dato interesante. David ha pecado. El profeta Natán lo confronta. Y después que el profeta Natán lo confronta, David dice en el versículo 13, he pecado contra Dios. ¿Y sabe lo que le dice el profeta a David? El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Míralo ahí. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Natán no está diciendo aquí, te perdono tus pecados. Porque Natán como profeta sabe que él no tiene facultad para perdonar pecados. Pero sí sabe que como profeta Dios perdona los pecados del que se arrepiente. Y le dice, mira David, el Señor ha perdonado tu pecado. Ahora, con respecto a Jesús, Jesús no vino para decir, el Señor ha perdonado tus pecados, porque Él no vino como profeta, Él vino como el Verbo encarnado de Dios. Y mira lo que dice Juan en el capítulo 5, verso 22 y verso 23. Y este sí que lo voy a leer. Tengo que leerlo porque es importante que usted lo escuche para que después no diga que yo dije otra cosa. Mira lo que dice Juan, capítulo 5 y verso 22 al verso 23. Mira cómo dice, aquí está clarito. Mira, dice, además, el Padre no juzga a nadie. ¿Me escuchó bien? Dios no te anda juzgando por tus errores. Dios no te anda juzgando por tus faltas. Dios no te anda juzgando por tus desatinos. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en ¿quién?
en el Hijo. Es decir, Juan está planteando aquí, Dios le concedió al Hijo la facultad para que Él sea el juez, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Mira el planteamiento de Juan. Dios no anda condenando a nadie. Le dio la facultad al Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo con la facultad que el Padre le dio? El Hijo dijo, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. Si el Padre no condena a nadie, yo tampoco condeno. Por eso cuando Jesús se enfrentó con la mujer tomada en el acto de adulterio, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo que no te condeno. Jesús entendía perfectamente cuál era su misión, cuál era su responsabilidad, cuál era su trabajo. Jesús entendía perfectamente. Yo sé que dejé el paralítico y todavía no lo he levantado, pero no se apuren, ya mismo lo levantamos. Está ahí acostadito, tranquilo. Déjenlo ahí, tranquilito. Ya mismo lo vamos a levantar. Jesús entendía perfectamente, Él entendía cuál era su misión. La misión de Jesús: si el Padre no condena, yo no condeno. Si el Padre no juzga, yo no juzgo. Si el Padre salva, yo salvo. Si el Padre perdona, yo perdono. Si el Padre echa a lo profundo de la mar el error de los seres humanos, yo también echaré a lo profundo de la mar los errores de los seres humanos. Por esa razón, querido, nadie tiene que andar cargando con los errores de su pasado. Nadie tiene que andar viviendo con los errores de su pasado. Nadie tiene que estar sufriendo con los errores de su pasado, porque el juez justo, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Por eso cuando yo me topo con alguien a quien le hablo de Jesús y me habla de sus pecados y de las cosas que aborrece, que cometió, que hizo, le digo, la solución está en Jesús. Y cuando me dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo tengo que pensar eso un poco más seriamente, le digo, ¿pensar qué? ¿Qué más seriedad? Si lo que te estoy ofreciendo es beneficio. Es a través de Jesús que puedes libertarte de todos los dolores de tu pasado. Es a través de Jesús que puedes comenzar a sonreír. Es a través de Jesús que puedes comenzar a tener alegría. Es a través de Jesús que puedes comenzar a tener contentamiento en tu ser. Es a través de Jesús donde llana y sencillamente puedes caminar en libertad. ¿Qué excusa hay? No, lo que pasa es que para eso se necesita mucho compromiso. ¿Qué compromiso? No, lo que pasa es que para servir a Dios eso hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo con honradez y hay que hacerlo con rectitud, pero a fin de cuentas lo que Dios te está ofreciendo no es para beneficio de Dios. Lo que Dios te está ofreciendo es para beneficio tuyo. Te está ofreciendo perdón para tu beneficio, reconciliación para tu beneficio, paz para tu beneficio, salvación para tu beneficio. Lo que Dios te está ofreciendo a través del Evangelio te beneficia solamente a ti. En Jesús está el poder para perdonar los pecados. Ahora Jesús se va a los religiosos y le dice a los religiosos: ¿cómo saben ustedes que yo tengo facultad para perdonar pecados? Ustedes me llaman blasfemo porque todavía está acostado. Ustedes me llaman blasfemo porque todavía está incapacitado. ¿Y si yo lo sano? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Ustedes dicen que el único que tiene poder para perdonar y para sanar es Dios. Pues para que ustedes sepan
que yo tengo el poder para perdonar y para sanar. Vean ahora lo que voy a hacer. Y se acercó a Juan, a Tomás, a Pedro, a Andrés, a Moisés, para que nadie piense que yo lo estoy mencionando a él solo. Se acercó a él y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la Escritura dice que inmediatamente se levantó. Jesús probó su tesis: si puedo perdonar, puedo sanar. Y si puedo perdonar y sanar, entonces ustedes tienen que validar que yo soy Dios. Porque ustedes dicen que el único que puede perdonar y sanar es Dios. Y 1 más 1 es igual a 2 en cualquier idioma. Si ellos han establecido que el único que puede sanar y perdonar es Dios, pues aquí está mi prueba de que yo soy Dios. Lo he perdonado y ahora lo estoy sanando. En Jesús está el poder para perdonar. En Jesús está el poder para quitar las consecuencias que se sufren como resultado del pecado. Esta historia es como si Dios nos permitiera entender que Jesús es la imagen misma del Dios invisible. El que puede reconciliar al ser humano con Dios. El que puede librarlo de las consecuencias del pecado. Y esta historia nos hace saber de manera meridianamente clara que todos los seres humanos, todos, no algunos, todos, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. No importa cuál sea nuestra condición. Y sabemos que Dios es un juez justo para perdonar todos nuestros pecados. No importa cuál haya sido el pecado. No importa cuán horrendo haya sido nuestro pecado. En mis años como pastor, he conversado con gente que ha cometido asesinatos. He conversado con gente que ha hecho daños irreparables a otros seres humanos. He conversado con gente que ha privado de la vida a criaturitas indefensas en el vientre. He conversado con gente que me ha dicho: imagínese el pecado, y yo lo he cometido. Nombre un pecado y yo le diré que le tengo un checkmark en mi lista. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no hay pecado que traspase la cruz de Cristo y siga siendo pecado. Todo pecado, cuando choca con la cruz de Cristo, encuentra el antídoto que destruye el pecado: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. En conclusión, no hay razón para vivir atormentados por el pecado del pasado. Y hoy hay una extraordinaria oportunidad para reconciliarnos con Dios.
a través de Jesucristo. Porque cuando Él te mira, hoy al mediodía vimos, oígate, maravillados, 12 personas pasando al altar llorando para entregarle su corazón a Jesús. Porque este es el mensaje de la iglesia. Porque esta es la proclama de la iglesia. Porque esta es la verdad que la iglesia debe predicar. La iglesia no puede ser un centro exclusivista. La iglesia tiene que ser un centro de puertas abiertas para el mundo, que le presente al mundo alternativas a sus errores, que le presente al mundo alternativas a sus faltas, que le presente alternativas a sus desatinos, que le presente alternativas con respecto a su pecado. La iglesia es la que puede proclamar como Natán a David para decirle al mundo: no tengas temor, no tienes por qué morir, porque Dios en Cristo te ha perdonado tus pecados. Que el Señor me los bendiga. Inclinamos el rostro. ¿Cómo me gustaría orar por alguien que se haya identificado con este ser humano a quien le hicieron creer que nunca más se levantaría porque había pecado y su vida estaba destinada a ser un paralítico? Como me gustaría orar por alguien en esta noche que se haya identificado con este paralítico, porque le hicieron creer que nunca iba a tener oportunidad de estar frente a Dios, y hoy escucha la escritura que dice: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Si hay alguien entre nosotros esta noche que desee reconciliar su vida con Dios, que desee reafirmar su fe en Jesús, si tus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Si hay alguien